importantísimo, pues, porque derivado de esto nosotros vamos a tener la chance para poder expresar, para poder parafrasear. Como dice ahí, ¿verdad? No improvisar, sino parafrasear la idea que nosotros llevemos en nuestra mente. ¿Y qué le podríamos aportar pues a nosotros a la empresa? Pues aportarle mucho en cuanto al conocimiento que nosotros podamos tener en cuanto a estos aspectos importantes. En cuanto a estos aspectos importantes, entonces, dentro de otros puntos que debe tener en cuenta, algo muy importante, tenemos 10 puntos que se deben de tener en cuenta antes de ir a una entrevista. Y que esto es básico también. Por ejemplo, nosotros aquí son de los aspectos que miramos y que pues siempre se consulta y siempre se pregunta en cuanto a nosotros evaluar al personal. Como les decimos, ¿verdad? No solamente es evaluar el currículum, sino también ver el comportamiento general o el contexto general de lo que nosotros se nos está presentando. Por ejemplo, importantísimo y primordialísimo, ¿verdad? En un momento de cada uno de nosotros debe de tener, y es la puntualidad. Por ejemplo, la puntualidad, por ejemplo, si nos citaron a las 8 de la mañana, pues llegar con tiempo de anticipación, pues porque eso es uno de los aspectos importantes. Por ejemplo, nosotros acá siempre entre los currículum que se colocan, se pone quién vino primero, ¿verdad? Entonces a esa persona es la primera que nosotros vamos a atender y así sucesivamente. Entonces, pues dentro de esos aspectos son puntos que se les van sumando a las personas al momento de estar haciendo una entrevista y que pues ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. Segundo, camine con confianza y extienda la mano al saludar. Eso es algo muy importante y como se los decía, es de cultura general que nosotros lo debemos de realizar. Buenos días, pase adelante. Por ejemplo, si ustedes son los entrevistadores, por ejemplo, a mí me toca, vengo yo y salgo, bueno, fulano de tal, pase adelante, por favor, buenos días, y ya lo llaman, o bien la secretaria, quien sea. Entonces entra la persona y pues ustedes van a ver a la terna entrevistadora o a la persona que los va a entrevistar. Y esa persona, pues por supuesto, también va a tener cordialidad, se va a levantar del escritorio y lo va a saludar. Buenos días, pase adelante, siéntese por favor. Y ahí, ¿verdad? Esperar hasta que el entrevistador se lo indique. Dice, esperar sentarse, o sea, esperar parados, ¿verdad? Sin sentarse hasta que al entrevistador le indique. Entonces ya viene usted y se sienta, ¿verdad? Entonces viene, se sienta y el entrevistador pues también va a tomar asiento, ¿verdad? Otro de los aspectos, obviamente, no fumar, ¿verdad? Eso sí es muy básico, yo creo que nadie lo ha hecho, pero pues también se hace la recomendación y no mastique chicle. Dentro de los aspectos importantes que nosotros debemos de tener, recuérdense que el comer chicle, como cultura general, no es como que educado, se puede decir. Entonces, no debemos de masticar. Sabemos nosotros, pues en un laboratorio por bioseguridad, pues que no podemos comer ningún tipo de alimento, mucho menos chicles o dulces dentro de las instalaciones del laboratorio. Tenerlo entonces muy en consideración. Dirigirse a sus interlocutores por el apellido, ¿verdad? Buenos días. Por ejemplo, si ustedes son los que están haciendo la entrevista, buenos días, señor Silvestre, bienvenido, y empieza, ¿verdad? O bien, si a usted, pues esta persona le dijo su nombre, ¿verdad? Mire, mi nombre es Luis Silvestre, yo soy la persona que lo va a entrevistar. Entonces ya, mire, señor Silvestre, disculpe, o algo así, ¿verdad? O licenciado Silvestre, mire, disculpe, etcétera, ¿verdad? La forma en cómo nosotros nos tenemos que dirigir a nuestros interlocutores. Algo muy importante es también, por ejemplo, si nosotros llevamos más cosas con nosotros mismos, dígase nuestra mochila o, bueno, nuestra bolsa, si son mujeres, o nuestros cartapacios, nuestros folders, pues si nosotros llevamos, pues colocarlo a un lado o en el suelo o en el regazo, ¿verdad? Que son las posiciones correctas en las cuales nosotros podemos colocar nuestras pertenencias, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado si vamos a llevar algo más. Por ejemplo, nosotros hemos tenido acá algunas personas que han venido a entrevista y que entran con todo. Miren, teníamos unas compañeras, unas chicas, ¿verdad? Pero venía que manejaba moto, por lo visto, por supuesto, porque traía su casco, traía la bolsa, traía una mochila. Entonces, pues, ¿qué hace uno, verdad? Entonces, bueno, mire, puede colocarlas aquí. O ven ustedes, pues, saber qué hacer con ellos. No que haciéndose un colocho no sabía ni qué hacer. Obviamente los nervios le van a jugar a uno la vuelta un montón, como no crean. Pero allí es donde uno, pues, va a tener la experiencia o la expertise de poder ir mejorando en estos aspectos. Y que ya, pues, desde ahora se les está colocando a ustedes para que los tengan siempre presentes.
Prestar atención al interlocutor. Esto es importante, ¿verdad? Que ellos entiendan, como les digo, no dormirse, no bostezar, siempre estar muy atento y como decía, ¿verdad? Anteriormente, pues transmitirle de cierta manera hasta algún momento alguna sonrisa al entrevistador, ¿verdad? Para que él pues mire que nosotros le estamos poniendo atención, hacer preguntas importantes y pertinentes, eso es algo muy importante que debemos de tener nosotros. Si tenemos dudas, si tenemos preguntas, pues hacerlas en el momento oportuno, no dejarlas hasta de último o quedarse con una duda, que es algo muy importante y que tal cual se los pregunto ahorita yo a ustedes, siempre es, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Por miedo, vergüenza, pereza o lo que sea, pues no dejarlas pasar, porque es importante que nosotros hagamos las preguntas más. Por ejemplo, si es para un trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el salario? Por ejemplo, si no se tocaron temas tan importantes, pues ustedes hacer esas preguntas oportunamente y pues que les puedan resolver y que puedan ustedes pues salir de la complicación y poderlo hacer. Permanecer calmo y confiado, no a la defensiva, ¿verdad? Ustedes pues obviamente van a permanecer en estas condiciones. En definitiva, pues hay algunas personas que siempre están a la defensiva. Yo les comentaba en su momento también el caso de una señora, una profesional, una química bióloga que vino a realizar una entrevista y pues de ella dentro de las partes importantes que nosotros le preguntamos, de hecho a largo plazo, cuáles serían sus objetivos, ¿verdad? O proyectos a largo plazo, algo así creo que fue la pregunta. La cuestión es que ella pues dijo de una vez, mira, es que yo me voy a ir a Italia porque pues por cualquier cosa que le pase a mi hija, si se casa con alguien que la va a tratar mal, pues ella sabe que tiene a su mamá y que la defienda y nos podemos ir del país. Entonces yo, o sea, a la defensiva, ¿verdad? O sea, nada que ver con relación a la entrevista de trabajo, pero sí nos dio una pauta muy importante que era, no la debo contratar. Pues por supuesto, por la forma en cómo se estaba expresando, ¿verdad? Entonces se notaba que ella pues tenía algunos problemas ya personales no resueltos y que pues al final estaba conflictuada, su mente pues no estaba correcta, por así decirlo, y estaba a la defensiva ante una situación que nosotros como entrevistadores nada que ver. Al marcharse o al retirarse, pues estrechar nuevamente la mano del entrevistador y algo muy importante es el agradecer, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, voy a quedar yo entonces a la espera de su llamada, punto, así podrían ustedes retirarse. Y cuando se lleve a cabo la entrevista final y el proceso de negociación del salario y prestaciones sociales, pues sea enfático en cuanto a los intereses financieros. Como les digo yo, en algunos lugares pues ya está bien establecido cuánto es lo que usted va a ganar, pero si no, si ustedes están en libertad de poder negociar esa parte, pues ser ustedes bastante atentos y astutos, ¿verdad? En cómo ustedes van a negociar esa parte y que pues con el marketing ustedes mismos ahora con esos conceptos ya pueden irse dando un concepto y una generalidad muchísimo más grande de cómo ustedes pueden ir abordando cada uno de estos aspectos importantísimos. Entonces, que se dan cuenta, todo es un conjunto de que nos sirven de herramientas para poder llegar a un lugar en específico. Por ejemplo, una dinámica grupal, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer durante la entrevista es, pues siempre se le pregunta, ¿verdad? Cuénteme de usted, preguntas rápidas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué dejó su último trabajo? Como yo les comentaba, son aspectos y preguntas muy, 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 muy importantes que nosotros tomamos como referencia, ¿verdad? ¿Qué experiencia tiene? Por supuesto, le van a preguntar a usted. En el currículum, pues mirábamos el día de ayer, era que no saturáramos el currículum y nos indicaba que pudiéramos nosotros compartir las últimas 3 experiencias, su experiencia laboral o sus últimos 3 trabajos, por ejemplo, para no saturar, pero o poner los más importantes que estén relacionados con el campo al cual nosotros estamos aplicando, ¿verdad? Y pues hablar sobre ellos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes que nosotros tenemos o que tuvimos de experiencia y que nos hicieron crecer con respecto a esas actividades? Nos preguntarán también si nosotros nos consideramos exitosos o no, y eso es algo muy importante que solo ustedes podrán saber y podrán ustedes responder de buena manera a esa pregunta. Si se consideran o no exitosos y por qué les van a preguntar. Entonces ustedes tienen que fundamentar y tienen que tener muy claras estas respuestas. Pueden que se las pregunten, pueden que no, puede que no. Entonces sí deben ustedes, como decía ahí, ¿verdad?, hacer su autoevaluación y prepararse.
¿Qué ha realizado en este último tiempo para mejorar su conocimiento? Bueno, durante este tiempo o dentro de estos últimos 2 meses o años o 6 meses, pues yo he estado en un curso de bioquímica o en un curso de microbiología aplicada en el cual pues a mí me ha gustado, me ha interesado, pues porque este campo es el que a mí me gusta y por lo tanto he buscado las oportunidades para que a mí me puedan apoyar y pueda tener un crecimiento ya personal y profesional en el cual yo pueda desempeñar muchísimo mejor mis actividades o actualizar los conocimientos que yo tengo en el día a día para poder aplicar, no sé, para poder expresar en la empresa o poderlos aplicar en la empresa donde yo esté trabajando, donde estoy trabajando y poder tener un crecimiento mejor. No sé, esos son aspectos importantes que les gustan a las empresas. ¿Está buscando trabajo en otra empresa? También, por ejemplo, nos pueden preguntar esa parte. Y en efecto, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo y se los comenté, cuando yo empecé a buscar trabajo, me recuerdo que a mí yo hice entrevistas en Tecniscan, hice entrevista en Hospitales La Paz. Entonces me recuerdo yo que estaba pues obviamente en una entrevista en uno y en entrevista a los dos, ¿verdad? Al mismo tiempo, en uno me hicieron esa pregunta, sí, estoy aplicando en tal lugar. Ah, bueno. Entonces, pues de referencia de que uno anda buscando pues un trabajo y algo muy importante, pues en este caso es el hecho de que también es importante que nosotros lo mencionemos por si existe alguna competencia o si existe algún interés real en nosotros como trabajadores, pues que nos llamen y que pues tengamos la chance de poder nosotros aplicar, ¿verdad? Correctamente y pues que nosotros podamos comprometernos con esa empresa. ¿Conoce a alguien que trabaje para nosotros? Pues siempre es una pregunta importante que les van a realizar, si hay algún familiar, si hay algún conocido en el lugar de trabajo a donde nosotros querramos llegar, o bien si solo pues nosotros nos enteramos externamente o por quién nosotros nos enteramos del trabajo. Y es una pregunta de cajón también que nosotros realizamos. Y por ejemplo ¿alguno de su familia trabaja en el hospital o en el laboratorio ya en particular, verdad? Y aquí nos dicen, pues no, mire, que no. O ¿cómo se enteró usted de la plaza? Ah, mire, es que yo lo vi porque a mí me contó el primo del hermano del tío de no sé quién, de mi mejor amigo, algo así. Entonces también es por palabra, ¿verdad? Pues a veces, como bien dice, se miente con el afán pues de no darse a enterar, ¿verdad? Nosotros tuvimos aquí durante un tiempo una persona que hizo una entrevista, un flebotomista, y pues nosotros lo entrevistamos, la verdad, que nunca en mi vida lo había visto. Ya, ¿verdad? Se le entrevistó, pues cumplía con todos los requisitos, ¿verdad? Una persona que realizaba muy bien su trabajo. Y ya cuando lo contratamos, ¿verdad? O sea, lo contratamos y hacía muy bien su trabajo. Pues resulta que era el esposo de una trabajadora, una técnica que ya estaba presupuestada aquí con nosotros, ¿verdad? Y que en la entrevista, pues fue una de las preguntas que nosotros no hicimos ese día. Por eso les digo, es muy variable. Puede que a nosotros mismos se nos pase hacer esas preguntas, pero no la hicimos, ¿verdad? Entonces nunca la preguntamos y ese era un factor bastante importante para nosotros porque es ilegal de cierta manera contratar a familiares, conocidos, esposos, tíos, tías, hermanos dentro del mismo lugar de trabajo o dentro del mismo departamento de trabajo. Entonces, pues al final la persona continuó durante varios tiempos, sin embargo, pues al final se tuvo que destituir por obvias razones. Pero pues en cuanto a laboralmente la persona cumplía con la cuestión laboral, pero estábamos incurriendo nosotros en que pues no era legal hacer ese procedimiento. A lo que voy es que pues puede que les hagan algunas preguntas, otras no, y qué debemos de colocar nosotros allí. Durante la entrevista, por ejemplo, aquí durante la entrevista podemos hacer qué remuneración pienso obtener, como les decía, ¿verdad? ¿Cuál es el salario que yo debo de tener? Pues ustedes tendrán que buscar bien esa respuesta, ¿verdad? Otra cosa que nosotros preguntamos y es importante, obviamente que ustedes deben de preguntar también cuál es el horario que yo voy a trabajar. Y por supuesto, nosotros les vamos a preguntar, ¿estaría dispuesto usted a trabajar en otro horario, dígase noches, fines de semana o hacer horas extras? Ya ustedes pues también es algo muy importante porque ahí mira uno la disponibilidad de esa persona a trabajar o no y puede decir, no, mire, fíjese que no, a mí estoy interesado únicamente en este horario pues porque se acopla más a las necesidades que yo tengo y pues porque yo también tengo familia y tengo otras responsabilidades o tengo otro trabajo, entonces se me es complicado, etcétera.
Considera que trabaja bien en equipo, eso también ustedes lo sabrán, ¿verdad? Dependiendo de sus capacidades y habilidades sociales también, que son muy importantes. El decir, ¿verdad? Si trabajan bien o no en equipo. ¿Cuánto tiempo tiene pensado trabajar en la empresa? Por ejemplo, si se le llegase a contratar, es una de las preguntas frecuentes también que nosotros hemos realizado. Pues, ¿cuál será su expectativa de si usted se queda contratado? Pues es para un tiempo, para otro, para corto o largo plazo. Ejemplo, les decía de la señora que dijo, pues a largo plazo, y por eso es importante preguntar cuáles son sus objetivos personales, ¿verdad? Y profesionales también. Pues eso, ¿verdad? Porque ella dijo de una vez, mire, y a largo plazo me voy a ir, o a, dependiendo, mediano plazo, si pasa esto o esto o otro, ¿verdad? Entonces ya ahí uno tiene en consideración, pues que en algún momento vamos a tener que contratar a alguien más y que esta persona pues no va a cumplir con lo que yo quiero, ¿verdad? Que es una persona que se llegue, que se acople a nuestras necesidades y que permanezca el mayor tiempo con nosotros haciendo las mejores cosas siempre, ¿verdad? Para lograr el objetivo de la empresa, del laboratorio. ¿Cuál es la filosofía con respecto al trabajo? Bueno, aquí es qué es lo que usted piensa con su trabajo, cuál sería el objetivo. Bueno, yo solo es trabajo y se acabó, ¿verdad? Yo no voy a dar más. Pues también son aspectos importantes que nosotros, pues dependerá de la filosofía de cada uno, de cómo ustedes lo vean. ¿Lo han despedido de algún trabajo en alguna vez? Otra de las preguntas bastante comunes, y pues como decía anteriormente que les coloqué, ¿verdad? No mentir, no improvisar, sino tratar de decir lo más certero posible con las palabras adecuadas. ¿Por qué cree que deberíamos de contratarlo? Pues aquí es donde ustedes deberán resaltar sus fortalezas, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Expresar qué los potencia a ustedes para poder ser la mejor opción, qué tienen ustedes de diferente de la otra persona. ¿Cuál diría que es su punto más fuerte? Aquí no les estoy preguntando el punto más débil, el punto más fuerte. ¿Qué es lo que ustedes consideran esa parte? El liderazgo, definitivamente, o la comunicación asertiva, o el trabajo en equipo, o el trabajo arduo, o el análisis, o la parte analítica, no sé, tantas cosas que ustedes pueden expresar, por supuesto, dependiendo de cada uno de ustedes. ¿Por qué cree que le iría bien en este trabajo? Pues ustedes deberán de dar la respuesta, ¿verdad? En este caso, pues porque yo considero que tengo la capacidad para poderme acoplar correctamente y poder hacer el trabajo con los objetivos que la empresa esté trazando. Puede ser una respuesta. ¿Qué es más importante para usted, el trabajo o el dinero? Es una pregunta bastante difícil, pues por supuesto, ¿verdad? Que todos necesitamos el dinero, o todos tenemos, pues obviamente un fin que es tener unos buenos ingresos, pero también el trabajo es importante, ¿verdad? Pues porque del trabajo depende esos ingresos, y el trabajo pues es algo que nosotros nos va a ponderar bastante importante. Entonces una pregunta bastante importante que ustedes deben de analizar cuál sería su respuesta, o para que no nos agarren en fly, ¿verdad? Para que pues sepan ustedes qué responder. ¿Qué características suyas destacó algún jefe anterior? Pues aquí pueden expresar ustedes. Pues el jefe, pues generalmente siempre se me indicaba que era una persona muy comunicativa y que pues eso aportaba mucho a la empresa en la cual yo estaba trabajando, puede ser. Cuénteme algún problema o inconveniente que haya tenido con un jefe anteriormente. En este aspecto, no solamente se pregunta con algún jefe, ¿verdad? Esta yo se las puse así con jefe, pero generalmente siempre se les pregunta, mire, ¿qué haría usted o cómo fue su reacción ante una situación? Y uno les expresa a las personas algún tipo de situación. ¿Cómo abordaría usted este tipo de situación? ¿O cómo reaccionaría usted ante esta situación? Y aquí va ligada a esta pregunta, ¿verdad? Si se tuvo algún inconveniente con algún jefe, ¿verdad? ¿Cómo lo resolveríamos? O si es en atención al usuario, usted ha tenido algún inconveniente con alguna persona cuando estuvo atendiendo o algo por el estilo, entonces ya con eso pues se les va a indicar. Cuénteme, bueno, sí, ¿considera que trabaja bien bajo presión? Pues ustedes son los que mejor se conocen, como les digo yo, si pueden o no trabajar bajo presión, y qué los motiva a poderlo hacer o a no poderlo hacer. ¿Qué lo motiva a dar lo mejor de su puesto de trabajo? Por supuesto, nosotros estamos en salud, el paciente es lo más importante. Yo creo que esa parte ustedes sí tienen que tenerla muy, muy, muy presente, ¿verdad? Que la motivación de la carrera en que nosotros estamos es en definitiva por el paciente, ya que sin pacientes pues no existimos para absolutamente nada. ¿Está dispuesto a poner los intereses de la empresa encima de los suyos? Pues eso ya también es una respuesta muy importante que ustedes deberán de contestar, deberán de ver. Por supuesto, la empresa es importante, pero dentro de mis intereses está que si la empresa le va bien o me va a ir bien a mí, o si me va bien a mí, por supuesto, a la empresa le va a ir bien también, ¿verdad? Viceversa.
¿Qué aprendió de los errores en los que ha trabajado anteriormente? Por supuesto, si es que usted ha ido mejorando, pues usted ha ido visualizando objetivos, metas que se han cumplido o no se han cumplido, y pues también los errores que han llevado a que no se cumplan, o los errores que se han cometido, pero ha salido lo que hemos querido, etcétera, ¿verdad? Ver estrategias de diferente manera, todos esos aprendizajes son importantes para nosotros poderlos expresar. Y la pregunta de preguntas, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? Y ustedes siempre responden, no, no, ¿verdad? Estamos claros en todo, pero es algo muy importante que pregunten, no se queden con las dudas, no se queden con ello. Y pues hay algunas preguntas conflictivas, ¿verdad? Que son las que ustedes tienen que tener mucho con cuidado o en consideración. Por ejemplo, ¿verdad? Se les preguntan si tiene falta de experiencia para el puesto, si le falta, por supuesto, si el nivel de inglés es bajo, por ejemplo, si ustedes van a poner que saben inglés y les hacen preguntas en inglés porque ha sucedido, o empiezan la conversación en inglés, tengan mucho cuidado con ello. Si no lo saben, mejor no colocarlo. Si ha cambiado muchas veces de estudio o estudizo, les puse yo ahí, pero no, estudio o carrera, en este caso, pues ustedes deberán de colocar, ¿verdad? En este caso, si se cambiaron de carrera o si están estudiando o si les dicen, bueno, usted se graduó en tal fecha y por qué recontinuó sus estudios en tal fecha, puede que sea una pregunta también. Entonces tengan mucho cuidado con esas preguntas que pueden llevar a ser conflictivas hasta cierto punto. Se ha cambiado fuertemente o frecuentemente de trabajo. Esto generalmente a nosotros nos habla de una inestabilidad laboral, por supuesto, ¿verdad? Al momento de nosotros estar contratando a alguien y vemos que su currículum ha cambiado durante el último año 3 veces trabajo, pues a mí me da una alerta, una red flag, dirían por ahí, de que yo no tengo que contratar a esa persona, porque pues por supuesto me ha generado, puede ser en actitud, puede ser en alguna otra situación ya en el trabajo donde no tenga las habilidades, no tenga las competencias, como les decía, ¿verdad? Actitud, no sé, tantas cosas que pueden ser. Entonces, tener mucho cuidado con una persona que ha cambiado mucho de trabajo. Causas por las que la despidieron en el trabajo anterior, que viene muy ligada con la anterior pregunta o a la anterior situación, pues porque son preguntas muy frecuentes que nosotros realizamos y que pues ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Y vemos la expresión no verbal ante esas preguntas, el miedo, el sufrimiento, el desagrado, todo eso se mira ahí. Y como la película de Intensamente, ¿verdad? Cuidar sus emociones, porque sí son muy expresivas, ¿verdad? El desagrado es bastante importante. La euforia y la ansiedad ahora que salió una nueva emoción, pues créanme que sí es muy visible al momento de nosotros estar trabajando. Y los motivos por qué abandonó su trabajo, si fueron ustedes los que se fueron de ese lugar, pues dirán, sí, era un trabajo muy tóxico, un trabajo muy explotador, o pues no sé, ¿verdad? O no me remuneraban correctamente. Entonces deben de cuidar ustedes cómo van a colocar esa respuesta. ¿Cómo superar otras preguntas, verdad? ¿Por qué quiere cambiar de empleo? Que viene muy ligada a esta de motivos por los que abandonó su trabajo, justificación de los periodos en blanco en su currículum. Por ejemplo, alguna persona que empezó a trabajar, después tiene en su currículum un par de años en que no hizo absolutamente nada. Generalmente esto siempre se da más en mujeres porque han tenido su periodo de embarazo, ¿verdad? Entonces han preferido quedarse en casa, cuidando a sus bebés. Ya cuando tienen unos 3, 4 años, pues ellas deciden regresar nuevamente a la parte laboral. Entonces allí vienen a veces mucho las justificaciones de los periodos en blanco en su currículum, o donde no han tenido trabajo o no han trabajado por ello, o bien porque pues simplemente pues dejé de trabajar, tenía otras pretensiones, me puse a estudiar, no sé, tantas cosas que ustedes pueden justificar, o bien pueden preguntarle a la persona que están contratando y pues ya basado en la respuesta que les den, pues tenerlo muy en consideración. Aspectos que valoran de sus anteriores empleos, que pueden servir muy importante para ambientarse uno o evaluar, ¿verdad? O mapear cómo fue su trabajo anterior, y si su formación es superior a la que requiere el puesto. Por ejemplo, esto es algo muy importante. Les contaba yo que nosotros vino un joven que venía, nosotros estábamos contratando para digitador, de aquel digitador que nos lo mataron, dirían por ahí, ¿verdad? Que tuvimos ahí una baja, y pues vino una persona que era un psicólogo ya graduado y que tenía su clínica aquí en Zona 1, y pues él quería entrar a trabajar como digitador. Por supuesto estaba sobrevalorado, ¿verdad? En cuanto a estudios, y se le preguntó y se le hizo esa pregunta que si había algún inconveniente en el cual
pues si se le llegase a contratar, pues dijo que no, que lo que necesitaba era otro empleo, ¿verdad? Aquí vienen los intereses también, otro empleo para tener mejores ingresos. Por supuesto, nosotros lo vimos desde otro aspecto, vimos el deseo de entrar al hospital para posteriormente buscar, mapear, darse a conocer y saltar al puesto de psicólogo, ¿verdad? Y que lo contrataran desde ese aspecto. Sin embargo, pues obviamente nosotros no lo íbamos a contratar porque sabemos tantas cosas que han pasado. Entonces ya tenemos un poquito de expertise en eso. Entonces, ustedes tienen que visualizar muchísimo más allá de lo que tienen enfrente. Siempre hacerse más allá y más allá. ¿Qué cualidades o defectos tiene? Pues ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué desea trabajar en esta empresa? Que son preguntas bastante importantes. Y dentro de recomendaciones, al igual que las de al momento de nosotros entrar a la entrevista, es o llegar puntual, etcétera, es la vestimenta. ¿Cómo nosotros vamos a llegar vestidos al lugar? No podemos llegar, si somos profesionales, pues no vamos a llegar que no sea acorde a como nosotros debemos de vestirnos, ¿verdad? Sea lo más adecuadamente posible. Si usan un blazer, las mujeres, puede ser un blazer para hombres también, puede ser formal, ¿verdad? Un pantalón de vestir o un pantalón khaki puede ser, ¿verdad? O ese tipo, de gabardina, perdón, que es los pantalones que generalmente se pueden utilizar, o pantalón formal, no sé. Algo muy importante, las mujeres de igual manera, pantalón de vestir, una blusa, no sé, o pantalón puede ser también, pero siempre presentables hacia donde nosotros querramos ir. Mantener el contacto visual con el interlocutor, otra vez se los coloco acá, no interrumpir al entrevistador mientras habla, siempre esperar a que termine la frase para ustedes poder hablar o hacer las preguntas o las consultas que consideran, evitar ir extrayendo conclusiones a medida que escucha. Por ejemplo, es que aquí me están diciendo esto, ay no, ya no quiero este trabajo y que no sé qué, y tal vez la entrevista no ha terminado y solo se está haciendo una generalidad de lo que se hace, por ejemplo, ¿verdad? Enfocar la conversación en un tema en específico, cambiar el tono y enfatizar los aspectos que considere importantes, tanto para entrevistar como el entrevistador, como el entrevistado, siempre manejar correctamente los tonos de voz y enfatizar la idea en la que uno quiere expresar. Demostrar si uno está seguro de las respuestas, ¿verdad? Si sí, pues si no, pues preguntar, ¿verdad? Como se los había dicho anteriormente. Conocer los datos sobre el proceso de selección es algo muy importante. Si yo no sé, pues debo consultar, miren, pues cómo sería el procedimiento, me van a llamar después o cómo es el proceso. Siempre preguntar, ya sea la secretaria o la persona que los llamó, y como dice aquí también, memorizar quién nos ha entrevistado. Por ejemplo, a mí es algo muy importante, pues así me entrevistó la persona tal y tal, era tal y tal rasgos, etcétera, etcétera. Evaluar el éxito de la entrevista, esto ya los hace ustedes personalmente, decir, bueno, fallé en esta pregunta, me agarraron en chanfle aquí en esta otra pregunta, ¿verdad? Me agarraron aquí volando, o no sabía qué contestar, o no contesté adecuadamente, contesté lo que no era, o me exalté, o usé un tono de voz que no debía ser, ya me estaba durmiendo, era bien aburrida la entrevista, no sé, tantas cosas que ustedes tienen que evaluar, ¿verdad? Después de una entrevista para verificar qué aspectos mejorar. Y pasado un tiempo, ¿verdad? Si no se reciben noticias o se llama, ¿verdad? Al lugar para consultar sobre el proceso, etcétera, etcétera. Y por eso es importante conocer el nombre de quien lo entrevistó y conocer el proceso, ¿verdad? Sí, mire, se tardan 2 semanas en tal y 3 semanas en que se le llame, ¿verdad? Bueno, estar ustedes pendientes a su correo electrónico, a sus números de teléfono, etcétera, etcétera. Y aspectos importantes, si pese a afrontar las pruebas con una debida predisposición, el puesto se va para otras manos, dígase que no se queda con ustedes, no se desesperen, ¿verdad? Si ustedes son los que están buscando trabajo, ¿verdad? No se desesperen, aprovechar la experiencia para sacar conclusiones y corregir los errores para una siguiente oportunidad. Y lo mismo se aplica para un entrevistador. Bueno, no me voy a desesperar porque no encuentro a la persona idónea, sino de aquí voy a sacar provecho para esto, para lo otro, etcétera, para mejorar en mis procesos de entrevista. Y recuérdense que todo se puede hacer, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes deseen realizarlo. Y aspectos a valorar en el entrevistador, ¿verdad? Aspectos positivos, una persona desenvuelta y agradable. Como se los dije, hoy me percaté de ustedes que tienen mucha capacidad para poderse desenvolver y son muy agradables en su conversación como tal. Ser tolerantes al exceso de trabajo y la presión, o sea, tratar de tolerar lo más que puedan. Generalmente ahorita estamos en una, como se los decía el día de ayer, también en una generación de cristal, ¿verdad? Es bastante importante eso, que no les gusta hacer nada, que no les gusta que les digan qué tienen que hacer. Sin embargo, hay procesos, hay protocolos que debemos nosotros de seguir, ¿verdad? Y pues obviamente si uno quiere tener cabida en algún lugar, pues tiene que acoplarse también a mucho.
Por supuesto, también hay limitantes y hay límites en los cuales uno no debe de dejar pasar a nadie ni uno sobrepasar esos límites. Capacidad de organizar y planificación, importantísimo para su área de trabajo, ¿verdad? Para su expertise profesional de ahora en adelante y que hemos visto durante el proceso administrativo, la organización y la planificación son muchísimos importantes para nosotros poder llegar y poder tener la capacidad siguiente que dice, ¿verdad? De resolver problemas y aplicar soluciones, que para eso nosotros vamos a estar en la parte de gestionar un laboratorio, de administrar un laboratorio y de ser los directores técnicos de uno. Tener iniciativa y autoconfianza, por supuesto, esto lo vamos a tener con experiencia y capacidades en las cuales nosotros hemos tenido de podernos documentar, seguir creciendo nosotros, ¿verdad? Capacitándonos en todos los aspectos importantes. No ser una persona agresiva, ser nosotros lo más tranquilos posibles, una persona madura, que eso conforme el tiempo ustedes lo van a ir desarrollando, pero tener esa madurez suficiente para poder contrarrestar todo este proceso de agresividad que puedan darse en muchas de las empresas. Y capacidad para trabajo en equipo. Vimos que en este semestre tuvimos unos inconvenientes, debemos de manejar, debemos de conocer a cada una de las personas, ser respetuosos para que nosotros también nos respeten. Y algunos otros aspectos negativos, ¿verdad? Que debemos de valorar al momento del entrevistador, tener una preparación inadecuada a nivel que se exige. Debemos de llegar preparados, por favor. Si una persona es pasiva, indiferente, problemática, que es polémica, ¿verdad? Tener mucho en consideración esta parte. Sí, que pueden generar inconvenientes o conflictos al momento que se esté entrevistando. Tener una apariencia descuidada, desalineada, ¿verdad? Tener mucho cuidado con ello. Presentar ansiedad o darse sanción de arrogancia. Eso es importante también, que ustedes deben de manejarlo muy bien. No mirar al entrevistador, o sea, en este caso no prestarle atención, mirar para otro lado, estar con desagrado, etcétera. Estar a la defensiva, que son aspectos importantes que ustedes deben de manejar, ¿verdad? Interesarse más en el sueldo u otros aspectos que por el trabajo que van a realizar. No realizar ninguna pregunta porque han quedado algunas lagunas en el transcurso de la entrevista, pero a ustedes les da igual, o no preguntan o no les interesa, etcétera. Entonces, ¿cuál es el sentido de para qué yo llegué a esta entrevista? Y entonces, como consejos finales, evitar a toda costa mentir, procurar no contradecir en sus manifestaciones, o sea, si estoy diciendo una cosa, pues que no se diga lo contrario después, ¿verdad? Sino que ustedes mantengan su postura siempre, no criticar nunca a sus antiguos jefes, sino simplemente, como les decía, buscar la manera más adecuada para poderlos expresar. No hablar por los codos, dice, o sea, evitar intimidar a sus interlocutores, ¿verdad? Ser unas personas sensatas, por supuesto. La postura y la actitud y la apariencia física, que son aspectos bastante importantes que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder llegar al éxito. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad? Y que nosotros debemos entonces tener esta postura, ¿verdad? Actitud implica tanto estructurar bien el discurso oral como saber escuchar, que son cualidades muy importantes, ¿verdad? En el proceso de comunicación. Y no tratarse de aprender las cosas de memoria y recitarlas, ¿verdad? Sino que, pues obviamente, plasmar nuestras ideas y todo eso viene derivado de nosotros estar preparados, por supuesto. Y algo muy importante, entonces, con esto llegamos al final del curso. Aquí una fotita, ¿verdad? Para el recuerdo. Muchísimas gracias a todos por este semestre, ¿verdad? Ya pues lo estamos finalizando y no hay nada más que de mi parte desearle muchos éxitos y bendiciones en su carrera profesional de aquí en adelante, y pues saber que fue un gusto haber trabajado con ustedes, muy buenos en todos sus aspectos, ¿verdad? Pues que tenemos en aprendizaje y todo, ¿verdad? Que es parte de nuestra enseñanza, y pues no me queda más que decirles a ustedes muchísimas gracias por estos 6 meses. Bueno, fueron menos, ¿verdad? Fueron 5, 4 y medio, por ahí más o menos, 5 y algo. Y únicamente entonces decirles a ustedes muchas gracias y espero que el curso haya apoyado a ustedes y los apoye de aquí en adelante a poder desempeñar cada una de las actividades que ustedes tengan programadas en su vida. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta, alguna duda o alguna reflexión final? Pues estamos ahorita finalizando nuestra presentación. Muchísimas gracias. Estamos entonces para la próxima semana, está nuestro examen final, el día 2. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Todo bien, Lick, fue un gusto estar con usted en el curso, ya que, como mencionaba la vez pasada en la clase presencial, es un curso que al final
es importante para nuestra formación y también administración de lo que es un laboratorio y todo eso. Excelente, Mike. Muchísimas gracias. No, y a ustedes también muchísimas gracias porque pues prestaron el interés adecuado y pues saben que este es un curso importantísimo, ¿verdad? Entonces, y que lo más importante es ponerlo en práctica, ya saben, a la orden, ya saben dónde estamos nosotros también en el hospital, pues con mucho